8. La represión de las pandillas juveniles. Malcolm Klein, en su libro Gang Cop, cuenta la historia del agente Paco Domingo, una amalgama de docenas de agentes dedicados al control de las pandillas. El agente Paco ve las pandillas en su ronda como una fuente de delincuencia grave e intenta controlarlas mediante interacciones punitivas y agresivas que a menudo incumplen la ley. En una interacción típica, se acerca a un grupo de adolescentes reunidos en la esquina y los registra sin que existan sospechas fundadas ni causas probables. Les interroga sobre lo que están haciendo allí y luego les ordena que se disuelvan. Puede llegar a esposarlos, hacer que se tumben contra el suelo y ordenarles que no le miren. Su papel aquí no es el de las fuerzas del orden, es el control y la humillación. Los agentes dedicados a las pandillas como el agente Paco piensan que la intimidación es lo que disuade a los jóvenes de dedicarse a la actividad pandillera. La dinámica entre las pandillas callejeras y la policía se parece mucho a una guerra entre pandillas rivales, donde cada bando practica constantemente un terror creciente para intentar mostrar quién es el más duro. Tras un relativo respiro en la década de los 70, las pandillas se han vuelto más grandes, más numerosas y repartidas ampliamente por todo Estados Unidos. Aunque Los Ángeles y Chicago siguen siendo casos aparte en lo que respecta a la intensidad y la extensión de la actividad de las pandillas, otras ciudades están ganando terreno, lo que propicia la aparición de una amplia variedad de estrategias de represión de carácter policial en los ámbitos local, estatal y federal. Cientos de ciudades y muchos estados cuentan ahora con unidades dedicadas a las pandillas que se centran en el espionaje y en la presión policial intensiva. Muchos estados han añadido también aumentos de penas que tienen su peso en el encarcelamiento de masas. A pesar de estas iniciativas, las pandillas siguen vivitas y coleando y renuevan constantemente sus integrantes. Aunque el grueso de los delitos cometidos por miembros activos de las pandillas consiste en el menudeo de drogas y delitos contra la propiedad, la violencia desempeña un papel importante en la cohesión de la identidad de pandilla y la protección del territorio frente a los rivales es la causa fundamental de este comportamiento destructivo. Las unidades policiales dedicadas a las pandillas aparecieron como una tendencia nacional en la década de los 80. En el año 1999, la mitad de todos los cuerpos policiales con más de 100 agentes contaba con ese tipo de unidades. En 2003, se calculaba que había 360 unidades, la inmensa mayoría de las cuales llevaba en funcionamiento menos de 10 años. En el ámbito nacional, el FBI creó 160 grupos especiales de calles seguras contra las pandillas violentas, integrados por casi 1,000 agentes del orden federales. Las unidades dedicadas a las pandillas tienden a asumir dos funciones principales: espionaje y represión de las pandillas. Unas pocas unidades mantienen una función fundamentalmente de espionaje, de transmisión de información sobre la actividad de las pandillas a las unidades de patrulla, de estupefacientes y otras brigadas. Sin embargo, la mayoría se dedica a la represión. Las tácticas incluyen investigaciones a corto y largo plazo y patrullajes al azar. Acosan constantemente a los miembros de las pandillas en la calle y en sus domicilios y se dedican a detenerlos con frecuencia. Estas unidades dedicadas a las pandillas tienden a quedarse aisladas y encerrarse en sí mismas. Su función especializada y los aspectos de espionaje en su trabajo les dan un aire de secreto y experiencia que ellas cultivan para reducir la supervisión externa y la rendición de cuentas. Además, suele aparecer una fuerte lealtad de grupo, parecida a la que se detecta en los equipos SWAT, en la que la experiencia, la formación y la naturaleza especializada del trabajo contribuyen a formar una actitud del tipo nosotros contra el mundo. A menudo, los agentes terminan creyendo que ellos son los únicos que entienden la naturaleza del problema y que son necesarias tácticas de mano dura para lidiar con los jóvenes que desafían abiertamente su autoridad. Ven a los directivos policiales que adoptan la labor policial comunitaria y las medidas preventivas como figurones que entregan los barrios a los pandilleros y ridiculizan las iniciativas no policiales como una forma de consentimiento frívolo con delincuentes curtidos. Asimismo, estas unidades a menudo desempeñan un papel en la perpetuación de la política de represión de las pandillas. Como parte de un intento de mantener la financiación,
dedican mucho tiempo a hablar con grupos de la comunidad sobre la amenaza que suponen las pandillas y la necesidad de más esfuerzos de represión. Esto tiende a ser una comunicación unilateral. Estas unidades casi nunca aceptan aportaciones de las comunidades sobre dónde y cómo desempeñar sus actividades. Antes bien, suele formar parte de un intento egoísta de conseguir más recursos y de avivar el pánico moral sobre la violencia juvenil y las pandillas, así como de hacer que todas las preocupaciones al respecto coincidan en la necesidad de una acción policial enérgica y constante. Hay muchos equívocos sobre la naturaleza de las pandillas que han terminado influyendo en el modo en que la policía se relaciona con ellas. Las estrategias que tratan de erradicar las pandillas no suelen tener una idea clara de cuáles son los blancos de esa acción, ni los efectos que ello puede tener sobre los destinatarios y sobre la comunidad. Los responsables policiales suelen usar un lenguaje que deshumaniza a los miembros de las pandillas, como el utilizado por un capitán de la oficina del sheriff de Los Ángeles, que afirmó: «Todo el mundo dice, ¿qué vamos a hacer con el problema de las pandillas? Pues lo mismo que haces con las cucarachas y los insectos. Traes a alguien que haga todo lo que pueda para acabar con esas criaturas». Este tipo de lenguaje abre la puerta a los abusos de los derechos civiles y humanos, y es poco probable que tenga como resultado una reducción a largo plazo de la actividad de las pandillas. Esto es exactamente lo que sucedió en Los Ángeles. Durante años, el Departamento de Policía de Los Ángeles, LAPD, adoptó una serie de medidas de represión destinadas a erradicar las pandillas. En la década de los 70, el departamento desarrolló unidades especiales antipandillas conocidas en un principio como TRASH, Total Resources Against the Street Hoodlums, y luego suavizado como CRASH, Community Resources Against the Street Hoodlums. En 1987, después de una serie de horrendos asesinatos cometidos por pandillas, el jefe de policía Darrell Gates emprendió una represión masiva llamada Operación Martillo, en la que unidades CRASH, con el apoyo de otras unidades, llevaron a cabo redadas en comunidades con pandillas sin mayor consideración hacia las normas legales, ni a si las personas arrestadas tenían algo que ver con las pandillas o la delincuencia. En un fin de semana de abril de 1988, unos 1,000 agentes realizaron 1,500 detenciones, de las que solo 103 se tradujeron en cargos de acusación. Los agentes asaltaron un complejo de viviendas sociales para familias de renta baja del que pensaban, por error, que albergaba el epicentro de un tráfico de drogas relacionado con las pandillas. Como no encontraron ni pandillas ni drogas, los agentes destrozaron paredes, destruyeron muebles y enseres personales, y pintaron con spray en las paredes mensajes como «Aquí manda el LAPD» y «Muerte a los Rolling Ferries». Docenas de personas fueron detenidas, humilladas y sus pertenencias fueron destruidas, pero no se condenó a nadie por ningún delito. En 1990, eran ya 50,000 las personas que habían sido detenidas en esas redadas. El actual jefe del LAPD, Charlie Beck, señaló que aquellas redadas socavaron la autoridad moral de la policía. Los pandilleros pueden haber sido una fuente de problemas en esas comunidades, pero seguían formando parte de ellas. Tenían madres, primos, tíos y amigos que veían las redadas como acciones arbitrarias, abusivas y desproporcionadas de un ejército de ocupación. Muchos empezaron a simpatizar con las pandillas y con los jóvenes que sufrían los embates de esta acción policial. Mientras tanto, las tasas de delitos no dejaron de aumentar, al igual que las demandas contra la policía por abuso de la fuerza. En la década de los 90, las unidades CRASH se habían vuelto cerradas, brutales e impunes. El escándalo Rampart de 1999 destapó un patrón de corrupción y delincuencia. Docenas de agentes fueron acusados de detenciones y tiroteos ilegales, palizas e incluso robos y tráfico de drogas. Joe Domanick, en su reportaje sobre el LAPD tras la muerte de Rodney King, detalla la intensidad de esa corrupción y la profunda falta de rendición de cuentas. El uso de la fuerza era rutinario, al igual que los montajes. Los tiroteos y otros incidentes solo eran investigados por supervisores pertenecientes a CRASH, que a menudo llevaban la voz cantante en la justificación de lo ocurrido en los documentos. Los informes y los trámites eran falsificados por norma sobre pretexto de asestar un golpe a los pandilleros,
Dentro de esta atmósfera, Rafael Pérez y otros empezaron a robar drogas del almacén de pruebas judiciales de la división de Rampart para revenderlas en la calle. Cuando los investigadores acorralaron a Pérez, implicó a otras docenas de agentes en muertes ilegales, montajes, robos y tráfico de drogas. Cientos de condenas previas tuvieron que ser anuladas. Muchos agentes fueron expedientados u obligados a dejar el cuerpo. Algunos entraron en la cárcel. Hubo que pagar millones de dólares por daños y perjuicios. Aunque la policía puede tener conocimientos útiles de primera mano, también está sujeta a la presión de los políticos y de la ciudadanía, cuyas opiniones están moldeadas por los reportajes de los medios sensacionalistas, así como por las películas y la televisión. Asimismo, las comunidades directamente afectadas tienen cierto conocimiento, pero también son sorprendentemente poco claras respecto al papel exacto de las pandillas respecto a la juventud que no pertenece a las mismas, y tienden a dejar que en sus opiniones influyan acontecimientos extremos que a menudo terminan asociándose a cualquier grupo de jóvenes que pasan el rato juntos en espacios públicos. Un grupo de chavales de escuela secundaria que pasan el rato juntos y pintan grafitis puede ser percibido como peligroso, aunque rara vez vayan más allá del vandalismo y tal vez de robos de material en las tiendas. Aunque las pandillas más organizadas tienen a menudo determinados símbolos o estilos de vestir, para muchas personas puede resultar difícil reconocer las diferencias. Muchos delitos violentos y contra la propiedad son cometidos por personas jóvenes, y muchos de ellos tienen lugar en las comunidades pobres, sobre todo las negras y latinas. Los chavales más ricos tienen menos probabilidades de ser atrapados y más probabilidades de recibir un trato informal o indulgente si son arrestados. La policía tiende a ver la mayor parte de la delincuencia juvenil en los barrios en los que hay pandillas como algo relacionado con estas. Asimismo, tiende a pensar en las pandillas como algo sumamente organizado, dirigido por una jefatura central, ocupando el centro de los mercados de drogas locales y compuestas por delincuentes curtidos. Esto se corresponde fielmente con su orientación represiva, que se ha visto amplificada por el crecimiento de las bases de datos sobre pandillas, aumentos de condena y requerimientos judiciales. Incluso en las comunidades con mayor densidad de pandillas, solo el 10 a 15% de los jóvenes pertenecen a pandillas. La investigación muestra sistemáticamente que la mayoría de los jóvenes que ingresan en ellas lo hace por poco tiempo, con una duración media de 1 año. Aunque algunos se implican intensamente y se identifican con las pandillas, son muchos más los que tienen una conexión más imprecisa y entran y salen de ellas con arreglo a las circunstancias vitales. Por regla general, el nacimiento de un nuevo hijo o un nuevo empleo son una explicación suficiente para dejar de estar en las calles. La mayoría de los intentos de represión se centran en los miembros consolidados conocidos por la policía. La policía asume que esos miembros desempeñan un papel central de liderazgo en la iniciación y la dirección de la actividad ilegal, mientras que los miembros más jóvenes tienen un papel de apoyo. Creen que desembarazándose de los líderes perturbarán y desestabilizarán la pandilla, consiguiendo que se disuelva o al menos que se vuelva menos violenta. Lo cierto es que por cada mandamás o viejo cabecilla que termina encerrado, hay muchos más que ocupan su lugar. La idea misma de 1 o 2 líderes que dirigen la actividad de la pandilla es ya una malinterpretación de la naturaleza horizontal de las pandillas, donde hay muchas personas que desempeñan roles de liderazgo cambiantes y coincidentes en diferentes momentos y circunstancias. Es igualmente importante recordar que la mayor parte de la violencia cometida por los miembros de la pandilla es obra de los miembros más jóvenes, que quieren demostrar su valía, que no han tenido contacto previo con la policía y que no están en bases de datos ni bajo vigilancia. Otra concepción errónea central es que la detención y el encarcelamiento romperán el ciclo de la violencia y la delincuencia. La premisa fundamental es que los jóvenes se verán intimidados por la amenaza de detención y encarcelamiento, y que sacarlos de las calles reducirá el número de jóvenes activos en las pandillas y en otras actividades ilegales. Apenas hay pruebas que respalden esas ideas. Los jóvenes parecen mayoritariamente inmunes a ese efecto disuasorio. La gente joven no suele hacer ese tipo de cálculos de coste-beneficio. Antes bien, tienden a tomar decisiones de forma impulsiva.
Piensan en horizontes temporales muy breves y creen que no los atraparán. Muchos manifiestan que no esperan tener una vida muy larga y se centran en conseguir respeto y aceptación social en las calles, en vez de considerar el impacto de las detenciones y la cárcel sobre su futuro. Podría decirse también que, para algunos, a pesar de la amenaza del castigo, la pandilla puede ser, sin embargo, la decisión racional en circunstancias en las que las oportunidades económicas válidas son escasas y en el propio barrio es necesaria la protección. Las detenciones tampoco desarticulan las pandillas. Muchas son intergeneracionales y siempre hay más jóvenes para ocupar los puestos de los que se han llevado. La desestabilización de las dinámicas existentes de respeto y de autoridad puede crear un vacío de poder que mueve a cometer más delitos y ejercer más violencia a medida que los miembros compiten por el prestigio. También se ha demostrado que la acción policial intensiva contra las pandillas refuerza su cohesión interna. La amenaza constante del acoso policial se convierte en una experiencia central compartida de la vida de la pandilla y contribuye a crear un sentimiento de nosotros contra el mundo, como réplica irónica a la mentalidad de la policía. Las pandillas prosperan gracias a un sentimiento de aventura. La jactancia y los encuentros tensos con la policía se convierten en aspectos centrales de la identidad de la pandilla. Una manera de conseguir respeto consiste en hacer frente al acoso policial de maneras sutiles, como proyectar símbolos de la pandilla o mirarlo mal cuando pasan patrullando. Este empleo de la bravuconería para ganarse el respeto solo puede darse si la policía aparece por allí como una fuerza opositora. Por añadidura, tantísimos jóvenes encarcelados por este proceso ahora llevan el lastre de los antecedentes penales, que hacen que les sea más difícil encontrar empleo. Por regla general, se ven arrastrados a la actividad de la pandilla en la cárcel, que tiende a ser aún más violenta que las de las pandillas de calle. Por último, suelen sufrir los abusos de guardias y reclusos. Todo ello contribuye a curtir una identidad de delincuentes. Toda vez que, salvo unos pocos, todos vuelven a la comunidad en un momento dado, confiar en ese enfoque destina al fracaso a estos jóvenes y a sus comunidades. Podemos ver cómo sucede esto en lugares como Oakland, California, donde los jóvenes son sometidos a medidas de libertad vigilada y condicional, vigilancia policial y disciplina escolar de tipo punitivo. Allí donde van, son acosados por funcionarios públicos, que los tratan como delincuentes de toda la vida. El efecto es lo que el sociólogo Víctor Ríos llama el complejo de control de la juventud, que socava sus oportunidades vitales, llevándolos al fracaso económico y social y a la delincuencia y el encarcelamiento a largo plazo. Muchas ciudades han redoblado la apuesta desarrollando nuevas herramientas de castigo y represión, tales como los grupos especiales formados por varios cuerpos policiales, aumentos de condena en el caso de las pandillas y las órdenes judiciales dirigidas contra las pandillas. El centro de estas innovaciones es California, que tiene una gran actividad de las pandillas y ocupa el centro de la política y las medidas de encarcelamiento masivo en los últimos 30 años. Es el caso de San Diego's Jurisdictions United for Gang Drug Enforcement, JUDGE, que se ha dedicado a perseguir a los miembros de pandillas que creen que están implicados en el tráfico de drogas. Hicieron un seguimiento intensivo de quienes contaban con antecedentes por asuntos de drogas y detuvieron a más del 80% en un periodo de 2 años. El 97% de los detenidos eran negros o latinos. Buena parte de la acción policial se centró en las violaciones de la libertad condicional. Casi la mitad de los perseguidos terminaron pasando 6 meses o más en centros de detención juvenil. 4 años después del final del programa, 2/3 de los jóvenes perseguidos volvieron a ser detenidos, por lo general varias veces. Los evaluadores del programa señalaron el alto porcentaje de reincidencia como un indicador claro de fracaso y llegaron a decir que el programa hizo más daño que beneficio, toda vez que es más probable que el encarcelamiento conduzca a cometer después más delitos que en el caso del tratamiento de desintoxicación de drogas, la mejora en el acceso a la educación y el empleo. Los grupos especiales de varios cuerpos policiales en los que agentes locales y federales trabajan juntos para construir grandes investigaciones acusatorias contra las pandillas, han tenido resultados igualmente funestos. En los casos de tráfico de drogas,
Esto trae aparejadas operaciones de bajo nivel de detención en el acto de vendedores de drogas para conseguir confidentes que luego proporcionen información sobre los traficantes de drogas. A continuación se persigue a esos traficantes y a aquellos que son atrapados se les pide que proporcionen pruebas que impliquen a otros miembros de la pandilla. Las lealtades fuertes significan que a menudo se niegan a cooperar o a proporcionar nombres de otros fuera de su grupo. Esas investigaciones casi nunca van más allá de la identificación de la cadena de distribución de drogas. Por regla general, no tienen ningún efecto sobre la disponibilidad de drogas o la cohesión y el impacto de las pandillas locales. Susan Phillips señala que el encarcelamiento de proveedores de ingresos contribuye aún más a desestabilizar las familias y las comunidades. Nevada y California han desarrollado medidas de aumento de condena que añaden muchos más años a las sentencias basadas en definiciones vagas de pertenencia a una pandilla. Todo aquel del que la policía quiera afirmar que pertenece a una pandilla puede terminar con un aumento de 10 años de su condena. En ninguno de los dos estados se ha verificado una reducción de la actividad de las pandillas. Los aumentos de condena han contribuido al exceso de población penitenciaria sin proporcionar asistencia alguna a la juventud ni sus comunidades. Las bases de datos sobre pandillas son otra área de intervención problemática. California cuenta con una base de datos de todo el estado que contiene los nombres de cientos de miles de jóvenes, la mayoría de los cuales son negros o latinos. Los agentes pueden incluir nombres a su antojo, basándose en asociaciones, formas de vestir o una mera corazonada. Hay muy pocas maneras de conseguir que retiren tu nombre de la lista. Muchas personas ni siquiera saben si están en ella o no. En algunos barrios, la inclusión en la lista es casi la norma para los varones jóvenes. La policía y los tribunales usan la lista para dictar sentencias con aumentos de condena, para perseguir a personas por violación de la libertad condicional, o para identificar determinados barrios como territorios de una labor policial ampliada e intensificada. La Youth Justice Coalition de Los Ángeles ha documentado casos en los que la información de esta base de datos ha sido compartida con empleadores y caseros, a pesar de la exigencia legal de que la base de datos no sea de acceso público. Estas bases de datos han hecho posible otra nueva herramienta: los requerimientos judiciales contra las pandillas. Se trata de requerimientos civiles solicitados por las autoridades locales para intentar interrumpir a gran escala las actividades asociadas a las pandillas. En lugar de identificar individuos para abrirles un procesamiento, criminalizan la pertenencia a, o incluso la asociación con, las pandillas. El requerimiento de San José prohíbe estar parado, sentado, caminando, conduciendo, reunido o apareciendo en público con alguien sospechoso de pertenencia a una pandilla. Algunos requerimientos nombran a personas concretas. Otros se dirigen contra una pandilla y cualquier persona de la que la policía sospeche que pueda estar asociada con esa pandilla queda incluida, incluso sin notificación previa. Quienes violan el requerimiento son procesados por desacato, que es un delito menor castigado hasta con 6 meses de cárcel. En 2011, la ciudad de Los Ángeles ya había solicitado 44 requerimientos destinados a 72 pandillas. Se puede sancionar a alguien por asociarse con miembros de la familia y amigos de toda la vida, a veces sin darse cuenta. Personas que hace tiempo que han abandonado la vida de la pandilla, pero que siguen incluidas en la base de datos, pueden verse criminalizadas, ellas y otras personas con las que se asocian, por caminar juntas por la calle. Ana Muñiz sostiene que una de las principales funciones de esos requerimientos es el mantenimiento de las fronteras raciales mediante la restricción rigurosa de los comportamientos y los movimientos de la juventud racializada. Apenas se ha hecho una evaluación sistemática de esos requerimientos y los estudios existentes distan de haber llegado a conclusiones firmes. Sin embargo, la mayoría de los mismos no parecen tener ningún efecto, y cuando lo tienen, es de poca duración, de tal suerte que 1 o 2 años más tarde, las tasas de delitos vuelven a los niveles previos. En un estudio, la ACLU mostraba que la actividad delictiva cerca de un requerimiento tan solo se dispersaba y de hecho podría haber aumentado.
Un requerimiento destinado a 2 barrios de Oakland fue retirado después de que los vecinos y grupos de reforma de la justicia criminal, tales como Critical Resistance, demostraran que no había mejorado en nada la seguridad de esos barrios. Hasta los responsables policiales locales reconocieron que el requerimiento había sido ineficaz y que había hundido aún más las relaciones entre la policía y la comunidad. Los intentos de represión de las pandillas a través de las redes sociales llevan la culpa por asociación a un grado superior. La más tristemente célebre es la Operación Corte al Cero en la ciudad de Nueva York. En 2012, el Departamento de Policía de Nueva York duplicó el tamaño de su unidad de lucha contra las pandillas, hasta llegar a los 300 agentes, y empezó a crear perfiles falsos en las redes sociales y a usarlos para controlar las actividades incluso de chicos de 12 años de edad, sospechosos de estar implicados en actos delictivos. Intentan engañar a los chicos para que acepten solicitudes de amistad, a menudo creando perfiles falsos con fotos de chicas jóvenes atractivas, con el objetivo de conseguir acceso a información segura. Luego los investigadores usan ese acceso para rastrear quién es amigo de quién y elaborar largas listas de asociados conocidos. Posteriormente, esos asociados son designados como miembros de una pandilla o banda. A continuación, la policía puede usar leyes contra la conspiración y otras medidas para arrestar a gran cantidad de jóvenes bajo la bandera de la represión de las pandillas, sin pruebas concretas de un comportamiento criminal, tan solo una conexión en las redes sociales con alguien sospechoso de un delito violento. Esta es justo la dirección equivocada. La profesora de Derecho Babe Howell sostiene que la insistencia reiterada de la ciudad de Nueva York en la represión de las pandillas está motivada por las reacciones jurídicas y políticas contra la práctica policial de la parada y cacheo. Dice que cuando la policía perdió la capacidad de abordar a los jóvenes racializados mediante paradas en la calle, desarrollaron nuevas técnicas policiales contra las pandillas con un nuevo nombre, pero con el mismo carácter invasivo. En ambos casos, se decide acosar a los jóvenes racializados sin justificación legal adecuada porque representan una clase peligrosa que preocupa considerablemente a la policía. Reformas. Los esfuerzos por adoptar un enfoque más matizado de la violencia de las pandillas y de los jóvenes intentan identificar cuidadosamente a los jóvenes que se cree que pueden correr un riesgo alto de cometer delitos y usar los servicios sociales de apoyo para tratar de alejarlos de las calles. Los 2 modelos más conocidos son el modelo Sparkle y la disuasión enfocada. Irving Sparkle desarrolló en la Universidad de Chicago un modelo exhaustivo para la intervención sobre las pandillas que ha recibido un apoyo considerable de la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia. El modelo aboga por una sólida combinación de estrategias de represión y servicios sociales. En su mejor versión, implica la colaboración entre las fuerzas del orden, escuelas, entidades de servicios sociales y comunidades locales, con el objetivo de desarrollar las herramientas más apropiadas para abordar las condiciones locales. Algunos planes comprenden una acción policial intensiva sobre los jóvenes mediante equipos de coordinación entre la policía, agentes de libertad condicional, formación para el empleo y desarrollo de habilidades sociales. Las iniciativas de disuasión selectiva o enfocada funcionan de manera bastante parecida. Desarrolladas por el criminólogo David Kennedy y aplicadas por primera vez en Boston en 1996, intentan terminar con la violencia armada mediante una acción policial intensiva y selectiva, combinada con servicios de apoyo y llamamientos de actores de la comunidad a poner fin a la violencia. Idealmente, este modelo empieza con un esfuerzo de movilización comunitaria en colaboración con la policía local. El objetivo consiste en mandar un mensaje unificado a los jóvenes de que la violencia armada no va a ser tolerada. Si se produce esa violencia, usan todos los recursos disponibles para detener al agresor y desbaratar la vida de calle de los jóvenes involucrados en la comisión de delitos, en todos los aspectos. A esto se denomina tirar de las palancas. Se espera que los jóvenes terminen decidiendo dejar la violencia para concentrarse en socializar y en cometer delitos menores, libres del constante acoso policial.
Esto se basa en la evidencia de que una buena parte de los tiroteos no estaban relacionados con las drogas, sino con tiroteos de toma y daca entre facciones rivales. La clave consiste en romper ese ciclo. Para conseguirlo, la policía elabora listas calientes de jóvenes a los que se considera más susceptibles de dedicarse a la delincuencia violenta, basándose en una serie de factores, en ocasiones secretos, como detenciones previas, estancias en hogares de acogida e incluso los resultados escolares. Los jóvenes son convocados a reuniones con la policía local y líderes comunitarios, en los que se les amenaza con la aplicación de la acción policial y la vigilancia intensiva si no se pone fin a la violencia armada. Suele haber algún intento de desarrollar servicios sociales dedicados a ofrecer oportunidades educativas y de empleo. En Nueva York, bajo el lema Operación Alto el Fuego, si se produce violencia a partir del aviso, se selecciona a toda la población joven como objeto de procesamiento beligerante en caso de detención, aunque no tengan que ver con los motivos del aviso ni tengan conocimiento de la iniciativa. Estos modelos son muy parecidos y consisten principalmente en iniciativas policiales fuertemente punitivas. Aunque la disuasión enfocada se centra más en la violencia armada, ambos modelos consisten fundamentalmente en tentativas tradicionales de represión de las pandillas mediante investigaciones, detenciones y procesamientos enérgicos. Los servicios sociales que se ofrecen suelen ser muy débiles, pues consisten en recibir consejos y orientación, pero casi nunca de acceso a empleos de verdad ni a plazas en educación avanzada. Las destrezas vitales y las clases de socialización no sirven en absoluto para crear verdaderas oportunidades para las personas, mientras que, por el contrario, refuerzan los valores de una responsabilidad personal que a menudo termina culpando a las víctimas de su fracaso en el mercado de trabajo y en la educación en comunidades que son pobres, carentes de servicios, segregadas y peligrosas. La investigación sobre estos programas sí que muestra algunos descensos importantes en los delitos que pueden durar incluso años. Pero en general, los resultados son escasos. La mayor parte de las reducciones son pequeñas, solo se producen en unas pocas categorías de delitos y no duran mucho tiempo. Asimismo, continúan reforzando una mentalidad punitiva respecto al modo de tratar con las personas jóvenes en comunidades con altos niveles de delincuencia y de pobreza, la mayoría de las cuales no son blancas. Sin duda, es cierto que los delitos violentos se concentran muy marcadamente entre una población bastante pequeña de jóvenes en barrios concretos. Tiene más sentido centrarse en ellos que parar y registrar indiscriminadamente transeúntes o detener a cientos de miles que no han hecho nada malo o que tan solo han tenido mal comportamiento. A pesar de lo que afirma la teoría de las ventanas rotas, en realidad no hay ninguna conexión fuerte entre ambos grupos. La selección del objetivo es problemática porque la policía es incapaz de comprender la naturaleza a menudo amorfa de la pertenencia a una pandilla y el hecho de que un delito previo no significa necesariamente una sólida dedicación a largo plazo a la delincuencia. Asimismo, estamos ante una profunda invasión de la intimidad. Se somete a las personas a una vigilancia policial basándose en la percepción de un factor de riesgo antes que en cualquier comportamiento delictivo concreto, ni tan siquiera sospechoso. Esta labor policial predictiva no es más que otra forma de usar perfiles de varones jóvenes racializados. La mayoría de los jóvenes que se dedican a cometer delitos graves ya viven en circunstancias duras y peligrosas. Tienen miedo de otros jóvenes, de miembros de la familia violentos y de la perspectiva de un futuro de desempleo y pobreza. No necesitan más amenazas y castigos en sus vidas. Necesitan estabilidad, orientación positiva y verdaderos caminos de salida de la pobreza. Ello exige una dedicación a largo plazo a su bienestar, no una derivación por teléfono y visitas a domicilio de las mismas personas que los detienen y acosan a ellos y a sus amigos en la calle. Bill Bratton, en su primera etapa como comisionado del Departamento de Policía de Nueva York, señaló que los agentes de policía no son trabajadores sociales. No están formados ni preparados para ello y no es su papel. ¿Por qué deberían ser aptos para dedicarse al trabajo con estos jóvenes como mentores o formadores en destrezas vitales? No lo son. Por añadidura,
La teoría de la disuasión rara vez se aplica a los jóvenes que son seleccionados como blanco. Como hemos mencionado, están movidos por emociones y consideraciones e impulsividades a corto plazo, y no por evaluaciones de riesgos a largo plazo minuciosamente calculadas. La violencia en este grupo suele ser provocada por el miedo, la rabia y la humillación, no por un cálculo de provecho material. Las amenazas, la intimidación y el encarcelamiento no hacen más que intensificar esos sentimientos de baja autoestima, y sí, de humillación. A fin de cuentas, la disuasión enfocada es en realidad una continuación de las prácticas punitivas ya empleadas. Algunos agentes de policía que han pasado años usando métodos punitivos han empezado a cuestionarlos y a buscar alternativas. Joe Domanick muestra cómo se desarrolla ese proceso en Los Ángeles. El jefe del LAPD, Charlie Beck, por ejemplo, ha terminado adoptando un enfoque más centrado en la comunidad. Beck participó activamente en la Operación Martillo de Darrell Gates, pero empezó a ver que sin apoyo comunitario no iba a conseguir nada con resultados duraderos. Empezó a ponerse en contacto con organizaciones y con jóvenes que ya estaban en las calles intentando reducir la violencia como intervencionistas de calle. En el pasado, el LAPD había tratado a esos grupos con recelo e incluso repulsión. Muchos son antiguos miembros de pandillas que han pasado tiempo en la cárcel. La policía los veía como demasiado próximos a la calle y demasiado críticos con la policía para poder fiarse de ellos. Beck terminó comprendiendo que eso era precisamente lo que posibilitaba su trabajo. Beck los invitó a discutir por primera vez. El resultado más concreto fue el apoyo policial a su papel de interruptores de la violencia. Sin embargo, al fin y al cabo se trataba principalmente de asegurar el apoyo comunitario a una acción policial más matizada, pero que seguía siendo punitiva. Lo que quedó fue un sistema de acción policial que seguía siendo disfuncional y en buena medida estaba desconectado de los programas para los jóvenes. Quienes lo defendían, como Connie Rice y el Advancement Project, entendieron esto, pero fueron incapaces de conseguir que el Consejo Municipal reajustara sus prioridades, a pesar de que elaboraron un amplio informe, A Call to Action, The Case for a Comprehensive Solution to LA's Gang Violence Epidemic, que documentaba los fracasos del modelo represivo y el carácter disfuncional de los esfuerzos existentes. En la actualidad, el centro de interés del LAPD sigue estando en la represión, con algunas alusiones al papel de los intervencionistas de calle integrados en la comunidad. De hecho, en 2014, la Youth Justice Coalition de Los Ángeles elaboró un plan para redirigir un 1% del presupuesto de las fuerzas del orden del condado de Los Ángeles a programas para la juventud, incluidos los centros comunitarios, empleos juveniles e interruptores de la violencia. Ese 1% generaría alrededor de $100 millones anuales, una intervención retórica que aún tiene que dar sus frutos. Alternativas. Redirigir recursos destinados a policía, tribunales y cárceles hacia centros comunitarios y empleos jóvenes es algo crucial para acometer las verdaderas reformas necesarias para reducir la violencia juvenil. Gastamos miles de millones de dólares todos los años para quitarnos de encima los problemas de la violencia juvenil con la policía y las cárceles, mientras que al mismo tiempo, se reducen los recursos para mejorar las vidas de los niños y sus familias. Tiene mucho más sentido reducir la pobreza segregada racializada, proporcionar a los chicos con problemas un tratamiento y un apoyo continuos, y proporcionar a las comunidades herramientas para autogestionar mejor sus problemas sin recurrir a la policía armada. En primer lugar, debemos tener una verdadera conversación sobre la pobreza enquistada y racializada que se concentra en barrios altamente segregados, que son la principal fuente de delitos violentos. Es cierto que los delitos han descendido en general sin grandes reducciones de la pobreza y la segregación, pero el delito que permanece sigue concentrado en esas áreas. A diferencia de lo que sucede con la acción policial agresiva y el encarcelamiento masivo, hacer algo respecto a la pobreza racializada y la exclusión supondría un provecho general para la sociedad desde el punto de vista de la reducción de la pobreza, la desigualdad y la injusticia racial.
Tal vez simplificando un poco, Elliot Curry sostiene que necesitamos 3 cosas para reducir la delincuencia de los jóvenes: empleos, empleos y más empleos. La mayoría de los jóvenes preferirían un empleo estable y bien pagado a participar en el mercado negro de las drogas y objetos robados o el trabajo sexual. Estados Unidos está más segregado que nunca. Permite que más del 25% de sus jóvenes crezcan en la pobreza extrema, algo que sencillamente no se tolera en otros países desarrollados. La delincuencia más grave se origina en esa población. La investigación sobre si un aumento a corto plazo de la oferta de empleos juveniles, a menudo temporales y mal pagados, reduce la delincuencia, ha dado resultados dispares. Lo que queda por comprobar es lo que pasaría si hubiera un aumento sostenido de los empleos bien pagados durante varios años. Ese aumento estaría en condiciones de superar la dinámica educativa e incluso cultural que contribuye a la participación en el mercado negro y en la violencia. No todas las personas jóvenes en esos barrios están preparadas y en condiciones de trabajar, aunque haya oferta de empleos. Así que el segundo pilar consiste en hacer algo para mejorar la estabilidad de esos jóvenes, la mayoría de los cuales han estado sometidos a una pobreza, unos abusos y una violencia devastadores. Lo sorprendente no es por qué cometen tantos delitos, sino por qué cometen tan pocos, habida cuenta de la penuria en la que han vivido. Durante años, los defensores de la austeridad y de la política neoconservadora de mano dura contra la delincuencia han afirmado que los programas sociales y los tratamientos no funcionan. Está claro que ningún programa concreto puede terminar por sí mismo con la delincuencia grave. Con demasiada frecuencia, en su pelea por los recursos, los defensores de esos programas hacen afirmaciones excesivamente ambiciosas que crean las condiciones de su fracaso. Las competiciones de baloncesto a medianoche no terminarán por sí solas con la delincuencia, como no lo harán las competiciones de atletismo organizadas por la policía. En muchos casos, los programas que consiguen financiación tienden a ocuparse de los jóvenes menos necesitados. Pero la mayoría de los programas obvian a los que más los necesitan. Los programas que les son útiles tienden a obtener los mejores resultados, pero cuando aportan un enfoque sostenido y exhaustivo que se ocupa tanto de sus problemas como de los de sus familias. Estos servicios envolventes tienen que estar en el centro de todo programa de reducción de la violencia juvenil. Por último, tenemos que construir la capacidad de las comunidades de resolver problemas por sí mismas o en una verdadera colaboración con el gobierno. La principal cara del gobierno local en las comunidades pobres es el agente de policía, que se dedica principalmente a la labor policial punitiva. ¿Por qué no construir en su lugar poder comunitario y poner en funcionamiento recursos gubernamentales no punitivos? Michael Fortner sostiene que los afroestadounidenses jugaron un papel importante en la introducción de la era del encarcelamiento masivo, con su reivindicación de que los gobiernos locales hicieran algo contra la delincuencia y los disturbios. Lo que este análisis no tiene en cuenta es que muchos de esos líderes también pedían centros comunitarios, programas para la juventud, mejores escuelas y empleos, pero esas reivindicaciones fueron ignoradas en favor de más policía, procedimientos acusatorios mejorados y condenas de cárcel más largas. Ha llegado el momento de revisar esta ecuación. Las comunidades tienen a menudo buenas ideas para reducir la delincuencia mediante mecanismos no punitivos cuando se les da acceso a verdaderos recursos. Un modelo para conseguirlo es la justicia reparadora de base comunitaria. En este modelo, se pide a los miembros de la comunidad, mediante un órgano representativo, que evalúen los riesgos de devolver a la comunidad a algunos delincuentes en lugar de enviarlos a la cárcel. Utilizan parte o la totalidad de los recursos que se habrían gastado en el encarcelamiento para desarrollar en su lugar programas de rehabilitación y prevención. Un estudio descubrió que el estado de Nueva York gastaba más de $1 millón anuales en el encarcelamiento de una única manzana en Brooklyn. Y hay muchas de esas manzanas de $1 millón. La mayoría de las comunidades podría encontrar maneras de gastar ese dinero que obtendrían resultados mucho mejores que los aportados por la labor policial de mano dura y el encarcelamiento masivo. Programas de empleo, tratamientos de desintoxicación,
Servicios de salud mental y servicios para la juventud ayudarían a reducir la delincuencia y romper el ciclo de criminalización, encarcelamiento y reincidencia. Al mismo tiempo, este modelo implicaría a los delincuentes en proyectos de reparación y de reducción de daños para ayudar a reparar el daño que han producido. Las casas abandonadas que han sido lugares de tráfico de drogas y de violencia podrían ser rehabilitadas para proporcionar vivienda estable. Los jóvenes de mayor edad podrían ser formados para hacer de mentores de los más jóvenes y enseñarles a resolver disputas sin recurrir a la violencia, seguir estudiando en la escuela y prepararse para un mercado de trabajo difícil. Tal y como señala la investigación de David Kennedy, buena parte del problema de las pandillas y de la violencia juvenil procede de un sentimiento de inseguridad. Cuando los jóvenes viven en un riesgo permanente de victimización, recurren a las pandillas y a las armas para ofrecer alguna apariencia de protección. Las comunidades necesitan ayuda para ejercer controles informales al objeto de intentar romper esa dinámica. El problema no tiene una solución única, pero una implicación activa y positiva de los adultos en las vidas de estos jóvenes supondría un paso importante en la dirección correcta. Ello requeriría el desarrollo de las capacidades de implicarse más por parte de los progenitores, lo que significa atender a la estructura de las jornadas laborales y a los altos costes de la atención infantil. A menudo, los progenitores son incapaces de supervisar adecuadamente a sus hijos debido a las exigencias de empleos múltiples con horarios erráticos. También tenemos que invertir en tratamientos de desintoxicación y en servicios de salud mental para abordar las dificultades a las que se enfrentan algunos progenitores para desenvolverse ellos mismos, y no digamos ya sus hijos. Educadores sociales, instructores y consejeros escolares pueden jugar un papel como guías y monitores de los jóvenes. Sin embargo, en demasiados casos los estamos sustituyendo por más policía. Cuando las comunidades reclaman más policía, esos recursos deberían venir de otro lugar, pero con excesiva frecuencia se retiran de las escuelas y de los servicios comunitarios. Todo ello cuadra perfectamente con las políticas de austeridad, que recortan los programas sociales para abrir paso a las rebajas de impuestos para los ricos y a mecanismos formales de control social reforzados. Otra manera de empoderar a las comunidades consiste en invertir considerablemente en programas de prevención orientados a la sanidad pública que operen en el ámbito barrial. Emprendidos a menudo con el lema de curar la violencia, estos programas intentan enviar mensajes contundentes contra la violencia a los jóvenes, involucrarlos en programas de socialización, como el arte en horario extraescolar y los programas de formación para el empleo, y organizar talleres de resolución no violenta de los conflictos. También emplean a trabajadores sociales como interruptores de violencia, que pueden hablar con los jóvenes desde una posición compartida. No se puede subestimar el poder de esa conexión para construir la credibilidad. Estos trabajadores están intentando romper el ciclo de la violencia mediante el control de los rumores, las treguas entre pandillas y el compromiso continuo con los jóvenes en las calles. En algunos lugares están intentando moverse en esa dirección. Minneapolis cuenta con un proyecto de acción para prevenir la violencia juvenil, una iniciativa de varias instituciones que implica al gobierno, las entidades sin ánimo de lucro y los miembros de la comunidad. A diferencia de las iniciativas de represión de las pandillas, su sede es el Departamento de Sanidad y no la Comisaría de Policía. El proyecto organiza reuniones para discutir los problemas y los programas existentes e intenta coordinar sus iniciativas y priorizar la financiación de nuevos servicios e iniciativas. Es un proceso flexible en tiempo real que responde a las condiciones a medida que cambian. Los dos inconvenientes principales son la falta de recursos y la falta de aceptación por parte del Departamento de Policía. Esto crea una dinámica en la que las personas que están implicadas en programas y actividades positivas siguen siendo acosadas y detenidas por la policía. Estos programas no son la panacea. La investigación sobre su eficacia es limitada y ofrece resultados dispares. Ello se debe a que necesitan que estén presentes también las demás partes de la solución. Sin cambios en el ámbito comunitario en oportunidades de empleo,
servicios sociales adecuados para las personas jóvenes con problemas vitales graves y estructuras educativas mejoradas, ningún programa puede terminar con la violencia. Tiene que haber un enfoque holístico que empieza por reducir nuestra dependencia del sistema de justicia penal y construir el poder político para exigir soluciones más completas y menos punitivas.